Hola a todos, damos inicio a nuestra primera clase de nuestra materia de modelos fractales y de sistemas caóticos. En esta clase vamos a dar una pequeña introducción tanto a los aspectos formales matemáticos como a algunas cuestiones históricas de estos conjuntos con los cuales vamos a trabajar, y vamos a dar también algún resultado computacional interesante que nos pueda llevar adelante. Bueno, los puntos de vista iniciales con los cuales comenzamos a ver los elementos de la materia están relacionados con conceptos como, por ejemplo, dimensión o conceptos como infinito. Seguramente para esos conceptos tenemos alguna idea intuitiva o tenemos alguna manera de representárnoslo mentalmente, pero bueno, en lo que viene ahora vamos a tener que tratar de darle a todos ellos algún tipo de expresión o algún tipo de contexto más o menos formal. Seguramente respecto de infinito tenemos alguna idea que hayamos tenido en alguna materia de matemática, que nos dicen, bueno, tenemos dos tipos de infinitos: el infinito de los números naturales, que se pueden contar, y tenemos el infinito de, por ejemplo, el continuo, donde los puntos están uno al ladito del otro, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no los puedo contar. Y nos dicen en algún momento, bueno, hay tantos puntos en un segmento de recta como en toda la recta, porque bueno, puedo encontrar un isomorfismo, un mapeo 1 a 1 entre puntos de un segmento y puntos de toda la recta real. También nos dicen que no hay más puntos en el plano o en 3D o en ND por alguna razón. Bueno, vamos a tratar de darle a todo eso algún tipo de contexto un poco más formal. Y respecto de dimensión, seguramente también tenemos algún tipo de idea relacionada con espacios vectoriales y la cantidad de ejes independientes que tiene la base de un espacio vectorial, o para aquellos que son más algebraicos tendremos una idea como, por ejemplo, cuántas variables independientes tiene nuestro sistema. Bueno, en topología el concepto de dimensión está relacionado con el concepto de cubrimiento o el concepto de medir. Nosotros habremos aprendido en la escuela que medir es comparar. Básicamente, medir es cubrir. Yo tengo que medir un objeto que tiene una longitud L y tengo para ello una regla de longitud R, entonces comparo en el sentido de que voy cubriendo con la regla al segmento hasta haberlo cubierto todo por completo. Bueno, fíjense que situación ocurre si nosotros, por ejemplo, tenemos una línea recta de longitud unitaria, y esa línea recta la queremos medir o la queremos cubrir con un objeto que tenga la mitad del tamaño de la regla. Bueno, para poderla cubrir vamos a necesitar dos copias de esa regla, y de esa forma vamos a obtener un cubrimiento completo. ¿Sí? Si la regla tiene una longitud 1 sobre epsilon del tamaño del segmento unitario, vamos a necesitar epsilon reglas para cubrir ese segmento. Ahora bien, si esto ocurriese en el plano, por ejemplo, o sea, si yo tengo para cubrir un segmento del plano del lado 1 y tengo para ello azulejos del lado 1/2, voy a necesitar 4 azulejos. Y si los azulejos son del lado 1/3, voy a necesitar 9 azulejos. Y en general voy a necesitar 1 sobre epsilon al cuadrado. O sea, en vez de necesitar 1 sobre epsilon, como me ocurría en el caso de la línea recta, necesito 1 al cuadrado en el caso del plano. Y si estuviese en un volumen, por ejemplo, si yo quiero llenar un volumen de 1 metro cúbico con cubitos que tienen medio metro de lado, voy a necesitar 8, o sea, 1/2 al cubo. Y si los cubitos tuviesen lado 1/3 de metro, voy a necesitar 27, o sea, 1/3 al cubo. De ahí surge el concepto de que la dimensión es un exponente que me determina
cuántos elementos yo necesito para cubrir o para medir el conjunto en función del tamaño del elemento, en realidad en función a la inversa del tamaño del elemento. Sí, el concepto de dimensión como exponente es algo que, bueno, de alguna manera nos facilita porque nos permite encontrar expresiones numéricas más tranquilas. Probablemente el objeto fractal, primero en ser propuesto en la matemática como tal, si bien hay cosas anteriores, la primera definición se debe a Cantor, el conjunto de Cantor, que en realidad Cantor lo propone por otro tipo de razones. O sea, Frank Cantor no estaba tal vez interesado inicialmente en la fractalidad de su conjunto, sino de alguna manera en encontrar casos concretos, aunque sean abstracciones matemáticas, que le permitieran justificar su investigación respecto del tema del infinito. Básicamente, el conjunto de Cantor representó en su momento una especie de disrupción, tanto en topología como en los fundamentos de la matemática. O sea, es como que de alguna manera se generó un cisma en la historia de la matemática a partir de la idea de los conjuntos que presentó Cantor y de su formalización. Y eso, bueno, generó una serie de disputas entre los matemáticos formalistas y los matemáticos intuicionistas que, bueno, que no aceptaban alguno de los razonamientos que Cantor propuso. Básicamente, también el conjunto de Cantor es interesante porque propone una definición inductiva o iterativa o recursiva y que esa definición engloba los conceptos de dimensión y los conceptos de infinito de una manera bastante clara. ¿De qué se trata el conjunto de Cantor? Básicamente, lo que hacemos es llegar al conjunto de Cantor a partir de i iteraciones, donde i es un número entero, y hacemos tender i a infinito. Entonces, el conjunto de Cantor en la iteración 0 es el cerrado 0,1. En la primera iteración lo que hacemos es quitarle al conjunto de Cantor el abierto que está en su tercio interior, o sea, el abierto que va de 1/3 a 2/3. Y luego, recursivamente, a cada una de las partes del conjunto de Cantor en la iteración 1 le aplicamos el mismo procedimiento y con eso obtenemos el conjunto de Cantor en la iteración 2. El conjunto de Cantor en la iteración 3 irá entonces de 0 a un 27avos, de un 27avos, de 2 27avos a 3 27avos y así recursivamente. Esto, bueno, parece inofensivo, no parece demasiado atractivo. Nosotros tenemos acá un programa que vamos a ver que nos permite representar el conjunto de Cantor y otros conjuntos que vamos a ver ahora. Esto simplemente para que vean que, bueno, que no hay nada misterioso en el conjunto. Perdón por estas idas y vueltas, pero tengo que cambiar de un lado a otro. Bueno, entonces supongamos que comenzamos con esto, con lo que sería un segmento de una longitud arbitraria, y a medida que vamos iterando, le vamos quitando el tercio del medio a cada una de las partes recursivas del conjunto. Y si lo sigo haciendo, bueno, llego a unos pocos puntitos, ¿sí? Básicamente no tenemos más nada. Básicamente eso es lo que se ve. O sea, uno no podría decir que el conjunto de Cantor es algo muy atractivo o muy llamativo. Ahora vamos a ver un poco las consecuencias matemáticas de lo que Cantor definió. Bueno, en principio es fácil ver que al cabo de i iteraciones obtengo un conjunto C sub i que posee 2 a la i segmentos y que cada segmento tiene longitud 1/3. O sea, si vamos para atrás, entonces vemos que el conjunto C sub 1 tiene 2 a la 1, o sea, 2 segmentos, y que cada segmento tiene
1 tercio a la 1, o sea, 1 tercio de longitud. C sub 2 tiene 2 al cuadrado segmentos, cada uno de longitud 1 tercio al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Qué ocurrirá entonces cuando y tiende a infinito? O sea, el conjunto de Cantor C, que es C en infinito, C en omega, es un conjunto de puntos, porque cada segmento tiene a longitud 0. Y la cantidad de puntos que tenemos es 2 a la omega, 2 al infinito. ¿Sí? Uno podría llegar a pensar que ese 2 al infinito es el mismo infinito de los números naturales, pero bueno, tal vez nos espere alguna paradoja o tal vez nos espere algún resultado que nos llame la atención. Bueno, estos resultados que vamos a ver ahora del conjunto de Cantor tienen significado por ahí más fuerte o más sorprendente para la gente que haya estudiado topología. Tal vez a nosotros no nos llamen demasiado la atención. La primera y principal, el conjunto es compacto porque es cerrado y porque es acotado. La segunda es, tiene medida cero, o sea, básicamente lo que estamos queriendo decir es, en cada iteración estamos quitándole 1 tercio de lo que nos queda, y por lo tanto en cada iteración vamos reduciendo la cantidad de puntos que tiene el conjunto. O sea, supongamos por un momento que ponemos sal infinitamente fina o arena infinitamente fina a lo largo del segmento y ponemos 1 gramo de masa a lo largo del segmento. Entonces, en cada iteración le estamos quitando 1 tercio a la cantidad de masa que nos queda. Luego de haber hecho eso, una cantidad infinita numerable, básicamente lo que hemos hecho es quitar toda la masa. O sea, básicamente el conjunto de Cantor no tiene peso porque hemos quitado todos los puntos que habían ahí, salvo unos pocos. Bueno, la tercera propiedad es bastante contradictoria con la primera. No es denso ni tiene subconjuntos densos. ¿Eso qué quiere decir? Siempre hay puntos fuera del conjunto entre cualquier par de puntos del conjunto. O sea, yo me paro en un puntito por acá y en un puntito por acá y hay una región vacía. Y eso ocurre en cualquier par de puntos que yo elija. O sea, básicamente lo que me está diciendo esto es, nunca hay dos puntos que estén pegaditos. Cómo un conjunto puede ser cerrado y acotado y no ser denso es algo que le rompió los esquemas a los topólogos de la época. Es algo que, bueno, que nosotros como no hemos estudiado mucho topología no nos llama tanto la atención, pero bueno, imaginemos un análogo más en funciones que en topología. El análogo sería, imaginemos que tenemos una función que es continua en todo punto, pero no es derivable en ningún punto. Suena medio paradójico, pero bueno, vamos a ver ejemplos ahora en cuestión de minutos. Bueno, básicamente el conjunto de Cantor, los puntitos, es no numerable. O sea, el hecho de que la cantidad de segmentos crece en forma cuadrática respecto de la iteración determina básicamente que la cantidad de puntos está más allá de la cardinalidad del conjunto de los naturales. O sea, no los podemos contar a los puntos del conjunto de Cantor. Y finalmente, una propiedad que es muy interesante, es tremendamente interesante, y es, hay un isomorfismo que es intuitivo entre los puntos del conjunto de Cantor y, por ejemplo, los puntos en el semiabierto 0,1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, imaginemos que vamos a escribir la representación binaria de los puntos en el intervalo semiabierto 0,1, o sea, 0, y luego un número binario que me representa en binario el punto, la parte fraccionaria del punto correspondiente. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Cada vez que hemos elegido el primero de los 3 segmentos en los cuales hemos particionado, empezamos con un 0. Y cada vez que elegimos el segundo, empezamos con un 1. Entonces, C sub 0 representa el carácter vacío, la cadena vacía. C sub 1 representa la cadena que tiene 0 o que tiene
1. C sub 2 representa 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C sub 3 representa 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Básicamente estoy contando en binario y la cantidad de dígitos binarios que tiene mi número es el i del C sub i que yo estoy obteniendo. O sea, básicamente acá tengo las palabras binarias de orden 0, de longitud 0, las palabras binarias de longitud 1, las palabras binarias de longitud 2, 3. Bueno, cuando esto tiende a omega, cuando tiende a infinito, tengo todas las posibles cadenas de dígitos binarios, desde el 0000 infinitas veces hasta el 1111 infinitas veces. Si yo a eso lo transformo a decimal, precedido por 0, entonces tengo todos los números que van del 0,0000 al 0,99999. Están todos los números reales que hay entre el 0 y el 0,99999. Están todos ahí. O sea, cada punto del semiabierto 0,1 le corresponde un único punto en el conjunto de Cantor y viceversa. Esto es realmente muy interesante porque es una de las conjeturas que elaboró Cantor, pero que sigue siendo una conjetura, sigue estando abierta, y es si la cardinalidad del continuo, o sea, la cantidad de puntos que tiene el continuo, un segmento de recta, o toda una recta, o todo un plano, etcétera, etcétera, es 2 a la omega, o sea, 2 a la cardinalidad de los números naturales. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos en principio 3 posibles infinitos: el infinito numerable de los números naturales, la cardinalidad del continuo y el conjunto potencia de los números naturales, o sea, la cantidad de cadenas que se pueden hacer con números naturales. Y aparentemente estas dos últimas serían exactamente el mismo infinito. Bueno, es muy difícil hacer honor a las implicaciones que tuvieron estas elucubraciones. Obviamente a Cantor le tocó un territorio muy difícil para sus ideas, porque básicamente él hace todo esto en un momento histórico en el cual Alemania era la potencia mundial, en realidad Prusia, y los matemáticos prusianos eran todos intuicionistas. El intuicionismo en matemática básicamente es una ideología que propone como fundamento de la matemática que no se puede hablar de lo que no se puede construir. Por eso también se lo llama constructivismo. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando vos elaborás algún tipo de símbolo o algo por el estilo, tenés que explicar cómo construís la denotación de ese símbolo. Entonces, toda esta cuestión de los diferentes infinitos y especulaciones ulteriores que tuvo Cantor, o sea, por ejemplo, cuál será el conjunto potencia de los naturales, o sea, llamamos Aleph 0 a la cardinalidad de los números naturales, llamamos Aleph 1 al conjunto potencia, 2 al Aleph 0, habrá un Aleph 2 que será el conjunto potencia de Aleph 1. La especulación es la cardinalidad del conjunto de las funciones reales, puede llegar a ser Aleph 2. Bueno, para los matemáticos intuicionistas de la época, eso era literatura fantástica. De hecho, probablemente el matemático más poderoso de la época, Kronecker, que era rector de la Universidad de Berlín, tuvo una famosa frase que dijo: el buen Dios creó a los números naturales y el resto es obra de los hombres. Y bueno, el pobre Cantor terminó dando clase en una escuela secundaria en un pueblito porque obviamente no consiguió nunca un trabajo a la altura de su dignidad y a la altura de su estatura. Bueno, el hecho concreto es la matemática nunca volvió a ser la misma después de Cantor. La teoría de conjuntos terminó transformándose en hegemónica y dio origen
no solamente la teoría de conjuntos, sino también otras cosas que ocurrieron, pero bueno, no las vamos a mencionar ahora, a una rama de la matemática que se denomina formalismo, que básicamente lo que propone como método matemático o como fundamento es un sistema axiomático. O sea, propongamos los mejores axiomas que tengamos, propongamos las mejores reglas de inferencia que tengamos y busquemos un procedimiento mecánico que nos permita demostrar teoremas utilizando ese sistema axiomático. Y ahí quedó entonces la teoría de conjuntos como uno de los fundamentos de la matemática formalista. Hay un montón de historias que se pueden contar. Yo en particular hice la escuela secundaria entre si no me acuerdo mal, el 73 y el 78 y hice lo que se llamó en su momento matemática moderna, que era aprender la matemática con teoría de conjuntos. Pero en el 76 eso volvió para atrás y se volvió a dar la matemática como era antes, porque se consideraba que la teoría de conjuntos era colectivista y por lo tanto se prohibió. Y esas cosas, bueno, vistas en nuestra perspectiva histórica argentina, son entre cómicas y trágicas, pero bueno, nos permiten entender un poco de qué se trata el hecho de que haya ideología en la matemática. Bueno, Cantor tuvo argumentos realmente muy interesantes, uno de los cuales es importante para nosotros y es el argumento diagonal de que todo conjunto enumerable tiene la misma cantidad de elementos que los números naturales. O sea, por ejemplo, los racionales, uno puede pensar que los racionales son, entre comillas, más que los naturales, pero básicamente él propone un método para contar los racionales, que es seguir estas diagonales. O sea, yo pongo por fila, voy poniendo los numeradores. Entonces la primera fila es el numerador 1, la segunda fila es el numerador 2, y por columna voy poniendo los denominadores. En la primera columna el denominador es 1, en la segunda columna el denominador 2. Bueno, entonces si hago esto, por fila y por columna, hasta infinito tengo todos los racionales. De hecho, tengo mucho más que todos los racionales. ¿Sí? Si ustedes miran, la primera columna tiene los naturales, pero números como por ejemplo un medio están varias veces, porque yo tengo un medio, tengo 2/4, tengo 3/6, 4/8. Bueno, pero básicamente quien puede lo más puede lo menos. Entonces, si yo puedo contar los números que están acá, entonces puedo contar a los racionales. Bueno, la forma de contar es relativamente muy fácil. Si yo me voy moviendo por estas, entre comillas, diagonales, no son diagonales, pero se los llama argumento diagonal igual. Básicamente lo que hago es cuento primero por orden todos los que fila más columna es igual a 2, luego todos los que fila más columna es igual a 3, luego todos los que fila más columnas son igual a 4, y de esa manera. Entonces, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y básicamente puedo tener un mecanismo, una cuentita, que dado el racional que yo quiero, me dice en qué número está, en qué orden está en el conjunto. Y dado el orden en el conjunto, vengo a la tabla y te digo el racional que está en ese orden es tal. Entonces, si hay un isomorfismo, o sea, si hay una bisección, un mapeo 1 a 1 inversible, básicamente los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y por lo tanto hay tantos racionales como números naturales. Pero en el conjunto de los reales no hay tal cosa, y Cantor propone otro argumento diagonal que es realmente muy interesante, que es, bueno, vamos a mostrar solamente que los reales que están en el semiabierto 0,1 no son contables, no los puedo contar. ¿Cómo hacemos esa demostración? Y la hacemos por el absurdo. Supongamos que yo tengo una lista, o sea, tengo un isomorfismo 1 a 1 entre los números naturales y los reales que están en el semiabierto 0,1. Supongamos que tengo tal cosa. Entonces voy a construir un nuevo número tomando el primer dígito después de la coma del primero, el segundo dígito del segundo, el tercero, y a cada uno de esos dígitos, o sea, al número 0,2496218 que me queda,
Le voy a aplicar una permutación dentro de los dígitos. La permutación que está mostrada acá sería probablemente la más natural, que es voy al dígito siguiente y cuando llego al 9 voy al 0. O sea, el 0 va al 1, el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 9 va al 0. Con eso obtengo un nuevo número y es fácil ver que este número que obtuve no está entre ninguno de los que está en la lista, porque difiere del primero, por lo menos en el primer dígito, difiere del segundo, por lo menos en el segundo dígito, difiere del tercero, por lo menos en el tercer dígito, etcétera, etcétera. Bueno, si me faltó este lo agrego, entonces tendré uno más, pero bueno, vuelvo a repetir y de esa manera voy generando nuevos números, nuevos números, nuevos números. Y nunca agoto la cantidad, o sea, básicamente no puedo contar dentro de los reales. Bueno, todo esto puede parecer interesante, pero ¿qué nos deja? Inmediatamente empezó a pasar algo muy interesante, que es otros matemáticos empezaron a ver interés o empezaron a ver resultados valiosos en las propuestas de Cantor. Entonces aparecieron otros objetos, entre comillas, monstruosos, otros monstruos matemáticos, de los cuales probablemente el segundo más famoso sea la curva copo de nieve o curva de Foncoj, que básicamente toma la misma idea de Cantor, pero en vez de eliminar el segmento del medio, lo que hace es agrega dos segmentos iguales que junto con el segmento eliminado conformarían un triángulo equilátero. Bueno, en la segunda iteración, a cada uno de los segmentos que no queda, le aplicamos el mismo procedimiento. En la tercera iteración, a cada uno de los segmentos que están acá, le aplicamos el mismo procedimiento y así iteramos hasta el infinito. Entonces pasamos de un segmento de longitud 1 a 4 segmentos de longitud 1 tercio, a 16 segmentos de longitud 1 noveno, a 64 segmentos de longitud 1 27avo y así sucesivamente. ¿Por qué se conoce esto como curva copo de nieve? Y porque yo puedo haber empezado por un triángulo equilátero de longitud 1 y luego aplico el procedimiento a cada uno de los catetos del triángulo y así iterativamente, y de esa manera obtengo este objeto. Fíjense que este objeto que obtengo en el infinito es bastante interesante. Bueno, la primera propiedad es, tal cual dijimos recién, esta curva que nosotros tenemos, o esta curva que nosotros tenemos en el infinito, o sea, luego de haber aplicado infinitas veces este procedimiento, es una curva que es continua, porque nunca hemos levantado lápiz para dibujarla, pero no es derivable nunca, porque nunca tengo, si me permiten la manera cruda de decirlo, nunca tengo tres puntos en línea que me permitan aplicar el límite para epsilon tendiendo a 0 de f de x más epsilon menos f de x dividido epsilon. Nunca puedo hacer eso porque nunca tengo tres puntitos en línea, entonces nunca puedo sacar esa cuantita. En la isla de Foncoj que tenemos acá, tenemos un objeto que es bastante interesante y bastante paradójico también. Está claro que la isla está propiamente incluida dentro de un disco de algún radio. No me interesa si el radio es 2, 3 o 10, pero básicamente está claro que el área dentro de la isla es finita. Pero el perímetro no, porque el perímetro de la curva crece con 4 sobre 3 a la i, donde i es la cantidad de iteraciones. Entonces, si esta isla al principio tenía lado 3, acá pasa a tener lado 4, porque es 4 tercios a la i, en esta pasa a tener lado 16 novenos, en la próxima pasa a tener lado 64 27avos, y esa serie no converge, se va al infinito. Tenemos un objeto con área finita, pero con perímetro infinito. ¿Esto nos da algo, nos representa algo? Bueno, en el caso de 2D es probable que haya utilidad para este tipo de propiedades. O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en un litoral costero en el cual hay intercambios de masa y de calor importantes. Es bueno que el litoral costero esté muy arrugado, por decirlo de alguna manera,
para que en poca área haya mucha interfase entre la parte inundable y la parte no inundable, para que de esa manera se optimice el proceso de transferencia de sedimentos o de calor. Pero si uno lo piensa en 3D, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de objetos que tienen volumen finito, pero área infinita, o área que en la práctica es muy grande. Y uno piensa en, bueno, objetos como por ejemplo un disipador de calor en un dispositivo de estado sólido. Si básicamente vos querés que el disipador tenga poca masa para que sea económico, pero querés que tenga mucha área para que su función sea mucho mejor. Si vamos a la biología, tenés órganos de membrana, como por ejemplo los pulmones o los riñones, que tienen una eficiencia que depende específicamente del área efectiva en la cual se cumpla su función. Por ejemplo, los pulmones humanos tienen algo así como 1000 y pico de metros cuadrados de membrana. Si los pulmones, en vez de ser fractales o cuasi fractales, fuesen globos, entonces Darwin sería una fiesta con eso, porque un organismo que tenga un globo de 1500 metros cuadrados de área es, digamos, presa de los predadores. Le tiras una piedra al pulmón y con eso lo matás. Es realmente muy divertido. O sea, básicamente pulmones o riñones se caracterizan por tener dimensiones fractales bastante altas. Otro ejemplo del cual podemos hablar es, y bueno, el sistema circulatorio. Nosotros sabemos que un ser humano adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Sin embargo, yo me pincho en cualquier parte y me sale sangre. O sea, la sangre está de alguna manera uniformemente distribuida en todo el cuerpo, a pesar de que ocupa menos del el 10% del cuerpo, el 8% del cuerpo. Bueno, ¿cómo pueden darse ese tipo de cosas? Y bueno, básicamente porque este tipo de objetos o este tipo de sistemas o este tipo de órganos tienen propiedades fractales parecidas a estos, entre comillas, monstruos matemáticos. Sí, nosotros podemos ir a el programita que estábamos viendo recién y podríamos ver cómo es que se generan estas curvas. Bueno, entonces acá comenzamos con nuestra isla triangular, empezamos a iterar y vamos viendo cómo se va construyendo nuestro objeto fractal. Una recomendación: no intenten hacer esto por pochoclero que parezca, utilizando las definiciones formales, porque es mucho trabajo. Aguántense unas clasecitas y vamos a ver el mecanismo subyacente a el programa que estamos viendo recién, que es realmente muy fácil y les va a permitir hacer estos objetos fractales u otros también muy entretenidos. Bueno, habíamos dicho que varios matemáticos tomaron las ideas de Cantor para generar objetos monstruosos. Probablemente uno de los más interesantes sea la curva de Peano, donde de nuevo hacemos el procedimiento de quitar el tercio que está en el medio, pero en este caso agregamos 7 segmentos. Agregamos estos 7 que están acá, y el segmento del medio sigue estando, pero sigue estando en un orden diferente. Esto se puede hacer de varias maneras, pero supongamos que el orden en el cual recorremos la poligonal es segmento 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, 8 y 9. O sea, el segmento que va de acá a acá se traduce en 9 subsegmentos de longitud de 1/3 cada uno, que van en el orden que acabamos de darlo recién. Y luego, cuando aplicamos nuevamente la iteración, el resultado es esta curva que se ve acá, donde en un gris más clarito están los segmentitos que se agregan al segmento original, y así recursivamente. Nuevamente vamos a nuestro programa y le pedimos
la curva de Peano. Bueno, esto es después de una iteración, después de 2 iteraciones, después de 3 iteraciones, después de 4 iteraciones. ¿Se imaginan ustedes a dónde termina esto? Bueno, básicamente, algunos se darán cuenta, a otros por ahí les lleve un poco más de tiempo pensarlo, pero una de las consecuencias de lo que estamos haciendo es la distancia máxima que yo puedo encontrar entre dos segmentos, por ejemplo, entre el 2 y el 7, o entre el 5 y el 6, o entre el 3 y el 8, se reduce a 1/3 en cada iteración. O sea, esta distancia en esta parte se reduce a esta distancia cuando yo he hecho esta representación del conjunto. Y así iterativamente a medida que voy iterando. Por lo tanto, en el límite, la curva de Peano va a cubrir densamente un segmento del plano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no va a haber ningún punto en ese segmento del plano que no sea visitado por la recta en algún momento. Esto nos muestra, entre otras cosas, que yo puedo construir un isomorfismo, o sea, un mapeo 1 a 1 entre puntos del segmento del plano y puntos en el semiabierto 0,1. O sea, yo puedo parametrizar la curva de Peano usando la misma idea de parametrizar la curva de Cantor, el conjunto de Cantor. ¿Sí? Yo vuelvo para atrás y en esta les decía, yo tengo acá el dígito vacío, tengo acá el 0 o el 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con la curva de Peano. Entonces, el segmento original es la palabra vacía, este segmento es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Este de acá sería 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 7, etcétera, etcétera. Este segmento que está acá empieza con 4, así que sería 4, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 7. O sea, básicamente a cada segmento del conjunto de Peano le corresponde un único punto en el 0, 1, y por lo tanto yo tengo un mapeo de la misma manera que tenía con el conjunto de Cantor, tengo con la curva de Peano un mapeo 1 a 1 entre los puntos del semiabierto 0, 1 y los puntos de la curva. Ahora, la curva me está cubriendo densamente al plano, por lo tanto tengo un mapeo 1 a 1 entre puntos del semiabierto 0, 1 y un segmento del plano. Eso, de alguna manera, es la forma en la que nosotros podemos demostrar que no hay más puntos en el plano que en un segmento de recta. O sea que el continuo, sea en 1D, en 2D, en 3D o en la dimensión que sea, tiene la misma cardinalidad en todas las dimensiones posibles. Esta sería una demostración o una forma de entenderlo. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos diciendo con el concepto de dimensión? Porque nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a hablar de dimensiones y la dimensión, como habíamos visto hoy, es el exponente que a mí me permite encontrar una relación entre la cantidad de elementos que necesito para cubrir y la inversa del tamaño del elemento. Si esto lo resuelvo, encuentro que D sería lo que yo encontraría en el límite cuando el tamaño del elemento que uso para cubrir tiende a 0, del logaritmo de la cantidad de puntos que necesito, de la cantidad de elementos que necesito, sobre el logaritmo de la inversa del tamaño del elemento. Este paso al límite yo lo necesito porque necesito que la dimensión no dependa de la parte gruesa del conjunto, que a gran escala, si el conjunto parece esférico o cuadrado o lo que sea, que eso no domine a la evaluación. Entonces necesito que esa tendencia desaparezca, entonces eso lo hago con el paso al límite. A esta dimensión se la conoce como dimensión de Hausdorff, aunque la dimensión de Hausdorff, en realidad de Hausdorff-Peiskovich, es otra, y básicamente
es el valor de D que hace que, digamos, n multiplicado por epsilon, todo elevado a la D, tienda a un valor que no esté ni en cero ni en infinito. En realidad esta dimensión es la dimensión de Minkowski, pero bueno, se conoce en la mayor parte de los casos como dimensión de Hausdorff. En estos tres casos que mostramos, tanto Cantor como von Koch como de Peano, podemos hacer una evaluación de la dimensión mal llamada de Hausdorff, simplemente viendo de qué manera cubrir al conjunto con copias de sí mismo. Por ejemplo, en el caso del conjunto de Cantor, vuelvo para atrás, yo puedo cubrir a C sub 1 con dos copias de C sub 0 de tamaño mitad, o con 4 copias de C sub 0 de tamaño, de tamaño 1/3 o de tamaño 1/9. Sí, eso no llama la atención, no nos está diciendo nada demasiado sorprendente, pero bueno, fíjense que puedo cubrir a C sub 2 con dos copias de C sub 1 de tamaño 1/3. O sea, es como que yo tomo a C sub 1, lo reduzco a 1/3 y cubro esta primera mitad y luego cubro esta segunda mitad. O sea, básicamente a la conclusión que llego es que si yo tengo I y J, o sea, tengo al conjunto de Cantor C sub J y al conjunto de Cantor C sub I, y llamo a N a I menos J, veo que necesito 2n copias de C sub J con escala 1/3 a la n para cubrir a C sub I. O sea, por ejemplo, para cubrir a C sub 3 con C sub 1, necesito 3 menos 1, 2, ¿sí? O sea, necesito 2 al cuadrado copias de C sub 3 con escala 1 sobre 3 al cuadrado para cubrir con C sub 1 a C sub 3. Básicamente todas estas cuentas nos hacen converger a un resultado uniforme y es, bueno, 2 copias de tamaño 1/3, 4 copias de tamaño 1/9, 8 copias de tamaño 1/27. En todos los casos yo hago el reemplazo y obtengo logaritmo de 2 a la n sobre el logaritmo de 3 a la n, saco el n hacia afuera, porque básicamente esa es la aritmética de los logaritmos, y obtengo siempre en forma uniforme logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3, lo cual es igual a 0,609, un número, bueno, que está entre 0 y 1. O sea, ahí paro un rato y me rasco la cabecita y digo, bueno, ¿y qué quiere decir que esto tenga dimensión no entera? ¿Cómo puede ser que haya un objeto que tenga una dimensión no entera? Si las dimensiones siempre me habían dicho que eran 0 el punto, 1 la recta, 2 el plano, ¿qué está pasando acá? Bueno, básicamente lo que nos está diciendo esto es que el conjunto de Cantor es más que un punto, pero es menos que una recta, ¿sí? Es más que un punto, está claro, pero los números naturales son más que un punto, pero tienen dimensión 0, inclusive los números racionales son mucho más que un punto, pero también tienen dimensión 0, pero el conjunto de Cantor no. Por alguna razón, lo que está ocurriendo con el conjunto de Cantor es, bueno, básicamente no termino de cubrirlo de la misma manera que lo cubriría si fuese un conjunto numerable de puntos. ¿Por qué la dimensión de los naturales o de los racionales sería 0? Yo vuelvo un segundito a esta cuentita y básicamente lo que me muestra esta cuentita es la cantidad de elementos que yo necesito para cubrir al conjunto respecto de la inversa del tamaño del elemento. Me adelanto un segundo a algo que vamos a ver ahora en un par de filminas, y es, bueno, yo no necesito indispensablemente cubrir al elemento con copias del elemento más pequeñas. Lo puedo cubrir con discos de radio epsilon. Entonces, si yo estoy pensando en el conjunto de los naturales, llega un momento en el cual tengo discos que tienen un radio finito, pequeño pero finito, y tengo un disco posicionado sobre cada uno de los números naturales.
Y a partir de ese punto, por más que yo reduzca el radio de los discos, no necesito más discos. Y por lo tanto, cuando epsilon tiende a 0, cuando el radio del disco tiende a 0, no me está aumentando la cantidad de discos que yo necesito, y por lo tanto tengo en el numerador y en el denominador tengo la misma cantidad, y esto me tiende a 0. Básicamente esa sería la razón. Y pasa exactamente lo mismo con los números racionales. Como un número racional está rodeado por números irracionales, o sea, para cualquier número racional que ustedes estén pensando, un tercio o lo que sea, el puntito anterior y el puntito que le sigue a ese número racional en la recta de los continuos son irracionales, y por lo tanto yo puedo pensar en que hay un disco de radio finito que cubre por lo menos 3 puntos, por decirlo de alguna manera, que me permite cubrir ese número racional, y una vez que llegue a ese tamaño, por más que siga reduciendo el tamaño del disco, nunca voy a necesitar más discos para cubrir a los racionales. Bueno, en el conjunto de Cantor no pasa eso, porque la distancia entre pares de puntos en el conjunto de Cantor se va haciendo más pequeña cada vez, se va dividiendo por 2 cada vez, y por lo tanto nunca tengo un disco que me esté cubriendo únicamente a un punto. Recordemos, el conjunto de Cantor es compacto, y el hecho de que sea compacto quiere decir que yo no tengo forma de encontrar en algún momento una grieta que me separe a un punto de otro. Siempre hay puntos en cualquier intervalo, por pequeño que sea. O sea, yo pongo un disco del radio epsilon que sea y tengo una cantidad infinita de puntos, por pequeño que sea ese epsilon. Bueno, entonces vemos que esa propiedad que tiene el conjunto de Cantor básicamente es por el hecho de que la cantidad de puntos que tiene no es numerable, y por lo tanto, a medida que voy reduciendo el tamaño del disco, siempre voy necesitando más discos, y por lo tanto la cuentita de la dimensión, esta cuentita que tengo acá, en el límite cuando epsilon tiende a 0 se estabiliza en el valor que nosotros vimos, que es 0,609. En la curva de von Koch hacemos el mismo razonamiento. Si yo quiero cubrir a la curva de von Koch de una determinada iteración con copias de la curva con menos iteraciones, por ejemplo, quiero cubrir a la curva K sub 2 con copias de la curva K sub 1, veo que necesito 4 copias de la curva K sub 1 con escala 1/3. ¿Sí? 4 copias con escala 1/3 me permiten cubrirlo. O por ejemplo, para esta que está acá, 16 copias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? De tamaño 1/9 me permiten cubrirlo. O 4 copias de esta con tamaño 1/3 me permiten cubrirlo. O a este lo puedo cubrir con 16 copias de tamaño 1/9. ¿Sí? En todos los casos obtengo la misma serie de regularidades. ¿Sí? Estoy siempre en la misma situación. Si yo quiero cubrir al conjunto K sub J con copias, perdón, al conjunto K sub I con copias de K sub J, encuentro el número n y menos j y necesito 4 a la n copias con escala 1/3n. O sea, necesito para cubrir a K sub 2 con copias de K sub 1, 4 copias de tamaño 1/3. Para cubrir a K sub 3 con copias de K sub 1 necesito 4 al cuadrado copias con escala 1/3 al cuadrado. Y así veo que su dimensión termina siendo logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3, o sea, 1,26. Nuevamente nos encontramos con algo que parece antiintuitivo. Tenemos una dimensión no entera que está entre 1 y 2. Esta curva, entre comillas, es más que una recta, pero es menos que un plano. ¿Sí? Bueno, haciendo la analogía, nosotros diríamos que cualquier curva que sea rectificable, o sea, cualquier curva que me permita localmente acotar su longitud a través de algún tipo de poligonización, a través del primer término de su serie de Taylor, a partir del mecanismo que sea, en cualquiera de esos casos yo voy a tener que la dimensión es exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque si estoy cubriendo la curva con discos,
llega a un punto en el cual, si yo reduzco reduzco el tamaño del disco a la mitad, necesito el doble de discos. Y por lo tanto, la ecuación de la dimensión se estabiliza donde n sub e crece con la inversa de 1 sobre epsilon, o sea que básicamente tengo lo mismo en el numerador y en el denominador, y por lo tanto esto me tiende a 1. En el caso de la curva de Foncoj, eso no me ocurre, porque por más que yo reduzca el tamaño de los discos, voy necesitando un poquitito más discos cada vez, y por lo tanto voy llegando a una cuenta que se estabiliza en ese valor que vemos ahí. Pero no alcanza a ser un plano. Esta cuentita es fácil de hacer porque, bueno, con la curva de Peano vemos que necesito 9 copias, y por lo tanto hago la cuentita logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 3. Esto es lo mismo que el logaritmo de 3 al cuadrado sobre el logaritmo de 3. Esto es igual a 2. Y por lo tanto veo que la dimensión de la curva de Peano es igual a 2, y topológicamente tiene todo el sentido del mundo. Y esta receta es útil también para otro tipo de objetos. Ahí, por ejemplo, colocamos el famoso triángulo de Sierpinski y podemos ver que el triángulo de Sierpinski todo se puede cubrir con 3 copias, donde cada copia tiene un tamaño exactamente la mitad del original. Entonces la cuantita será logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 2, y la dimensión fractal será 1,56. Como yeite, como regla a ojo, funciona realmente muy bien. Y bueno, podemos ver algún otro ejemplo. Ahí, en este caso, les voy a mostrar una curva que es una prima de la curva de Peano, a la cual le hemos quitado uno de los elementitos que están por ahí. Ahora se van a dar cuenta a lo que me refiero. No, no es esta la que quería, perdón, ¿eh? Ahora sí. Entonces fíjense que hicimos 1, 2, 4, 7, pero no hicimos 5, o sea que me falta este segmento que corresponde. Y cuando iteramos, a cada una de las curvitas de Peano que le corresponde le falta el segmento, y cuando seguimos iterando, eso se va volviendo recursivo, si me permiten. Entonces me queda un objeto como el que se ve acá en la figura, que, bueno, parece bastante arquitectónico, parece bastante relacionado a objetos ornamentales que hayamos visto en la decoración de edificios o algo por el estilo. Bueno, es fácil darse cuenta que este objeto tiene dimensión logaritmo de 8 sobre logaritmo de 3, lo cual nos va a dar algo así como 1,87. ¿Sí? Básicamente porque yo, para cubrir este objeto, necesito 8 copias de tamaño 1/3. Una copia entera para cubrir esta parte, otra para esta, y así recursivamente. Entonces, bueno, tenemos un método que es bastante interesante, que nos permite medir dimensiones fractales de objetos. Bueno, esto nos lleva a un resultado muy interesante, que es lo que se conoce como dimensión box o dimensión box counting, que es la manera en la cual podemos encontrar rápidamente dimensiones fractales de objetos. Acá básicamente lo que hacemos es dividir el dominio del objeto, dividir al viewport en un cuadriculado, en cajitas de tamaño decreciente, y contar cuántas cajitas han sido visitadas en función del tamaño de la cajita. Si ustedes miran este gráfico con cuidado, van a ver que los puntos para los cuales esto fue evaluado se posicionan muy, muy sospechosamente bien a lo largo de una línea recta en el espacio log-log. ¿Sí? Yo tengo como variable independiente el tamaño de la cajita, y como variable dependiente la cantidad de cajitas tocadas por el conjunto. Entonces, con una escala de 50,
solamente 35 fueron tocadas. Con una escala de 25 kilómetros fueron tocadas 76. Con una escala de 12,5 por acá fueron tocadas 168. Bueno, y de esa manera voy obteniendo una curva de regresión, en este caso una recta de regresión, que se ajusta bastante bien. Sospechosamente o no, sorprendentemente o no, en el espacio log-log este ajuste es realmente muy bueno para una gran cantidad de objetos o fenómenos naturales. En la geografía, en la fisiología, en la astronomía, en la ciencia que ustedes quieran, van a encontrar que este tipo de regresiones dan realmente un resultado muy interesante. Lo que nosotros hacemos ahora, a partir de este resultado, es plantear algunas consideraciones que son importantes para ser tenidas en cuenta. De ellas, bueno, la primera es, tratemos de muestrear tamaños de cajas a lo largo de por lo menos 2 o 3 órdenes de magnitud. O sea, no nos quedemos con cajas de 10, 5 y 1, porque con eso tenemos realmente muy poco muestreo como para tener un diagrama de dispersión lo suficientemente robusto. También tratemos de muestrear tamaños de cajas en potencias de 2 o en potencias de lo que sea, para que la variable independiente, los puntos en la variable independiente nos queden equiespaciados. Porque si no lo hacemos de esa manera, cuando buscamos la recta de regresión, podemos tener una recta sesgada si el muestreo en la variable independiente no es lo suficientemente uniforme, ¿sí? Recordemos que la variable independiente y la variable dependiente son logarítmicas. Por eso es que el muestreo se tiene que hacer en potencias. También una cuestión muy importante es, para cada tamaño de caja correspondería muestrear varias posibles traslaciones para evitar situaciones atípicas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, acá, con un tamaño de caja 50, se particionó el viewport y se contó la cantidad de cajas tocadas. Pero si esta grilla que yo tengo la desplazo un poquitito para arriba, un poquitito para abajo, para la izquierda, para la derecha, la cantidad de cajas puede variar, a veces puede variar mucho. O sea, imaginemos un objeto que a lo mejor es finito y está posicionado en forma vertical, entonces dependiendo de cómo sea la traslación, a veces el objeto toca 2 columnas de cajas y a veces el objeto toca solo una columna de cajas. Eso puede generar valores atípicos que pueden hacer que el punto correspondiente suba o baje y me genere regresiones con pendientes espurias. Ahora vamos a ver por qué es importante la pendiente. Entonces, lo que corresponde hacer para hacer esto metodológicamente muy bien es hacer un Monte Carlo con grillas, con traslaciones y rotaciones uniformemente muestreadas. Eso es demasiado trabajo, ¿sí? No vamos a hacer tanto trabajo, hagamos solamente algunas traslaciones, ¿sí? 4 o 5 para cada tamaño de grilla. Obviamente, cuando el tamaño de la caja es todo el viewport, no puedo hacer traslaciones, y cuando el tamaño de la caja es un píxel, tampoco puedo hacer traslaciones, ¿sí? Lo hacemos más o menos en el medio. Bueno, si utilizamos el logaritmo de la inversa del tamaño de la caja, recordando que nuestro concepto de dimensión era el límite para el tamaño de la caja tendiendo a 0 de la cantidad de cajas tocadas sobre el logaritmo de la inversa del tamaño de la caja, ¿sí? Entonces vamos a ver que la dimensión box es en efecto la pendiente de la recta de ajuste, ¿sí? La pendiente de la recta de ajuste, si esto yo lo hago en el espacio log-log, es logaritmo de n, que es la variable dependiente, sobre el logaritmo de 1 sobre epsilon, que es la variable independiente. Entonces, el método de la dimensión box es relativamente fácil porque básicamente lo que hago es, voy particionando en cajitas, voy contando la cantidad de cajitas, para cada conteo y para cada partición pongo un punto en mi diagrama de dispersión y luego hago un ajuste por cuadrados mínimos o lo que sea, y la pendiente que me da es la que utilizo para contar mi dimensión fractal. Es importante tener en cuenta esta cuestión, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar en muchas situaciones con
un diagrama de dispersión como el que está acá. Al comienzo del gráfico, o sea, con escalas muy grandes, o sea, con un logaritmo de 1 sobre epsilon muy pequeño, vamos a tener un n que es muy pequeño y que hace que tengamos una pendiente muy alta que es un valor espurio. ¿Eso por qué? Porque básicamente lo que está ocurriendo es que tenemos un undersampling, o sea, estamos queriendo medir objetos muy pequeños con cajas muy grandes y los valores que nos dan es 1 y el logaritmo de 1 es 0 y por lo tanto el gráfico se me va para abajo del todo. ¿Sí? Esa es una región del gráfico en la cual estamos teniendo undersampling, o sea, hasta que no tenemos que el tamaño de la caja tiene algún tipo de conmensurabilidad con el tamaño del objeto, no vamos a tener valores válidos. Y a la inversa, cuando la escala es muy pequeña, o sea, 1 sobre epsilon es muy alto, reducir el tamaño de la caja no encuentra nuevos valores, no encuentra nuevas cajas tocadas. Básicamente lo que está ocurriendo es, yo reduzco el tamaño de la caja por debajo del píxel y nunca voy a encontrar cosas que desaparezcan respecto del tamaño del píxel. Ahí yo lo que estoy experimentando es el oversampling, estoy muestreando por demás. Darse cuenta dónde termina el undersampling y dónde empieza el oversampling y quedarse solamente con las muestras que tienen esta uniformidad, bueno, es todo un arte y que depende también de la aplicación. O sea, acá cuando vamos a Islandia, obviamente sabemos que esta escala geográfica no empieza en los años luz y termina en las micras, porque no tiene sentido medir una isla de cientos de kilómetros con una escala tan grande o con una escala tan pequeña. Sí, la isla tiene más o menos 100 kilómetros y nosotros queremos 4 órdenes de magnitud, por ejemplo, entonces tendremos 100 kilómetros, 10 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, 10 metros, ¿sí? Con esos 5 valores o los valores intermedios yendo por potencia de 2 entre esos extremos, estaremos bien, entre 100 kilómetros y 100 metros, por ejemplo. En el caso de imágenes no tenemos mucho para elegir porque una imagen típicamente tiene 1000 por 1000 píxeles, entonces tendremos la caja de tamaño 1000, de tamaño 500, 250, 125 y así hasta llegar al píxel. No tenemos mucha elección posible. Bueno, vamos a retomar este tema de la dimensión box en un minutito, o sea, básicamente vamos a proponer una implementación. Creo que con los elementos que hemos dado está todo listo como para hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un programa que hace eso para que lo tomen como ejemplo. Entonces, este programa básicamente lo que me permite hacer es, por ejemplo, abrir una imagen, la binariza y luego le pido que me calcule la dimensión box y bueno, va a tardar un rato, ¿sí? Mientras seguimos con nuestras filminas, lo dejamos computando. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Bueno, en la pantalla no aparece. A ver ahí se ve el progress bar, pero va muy lentamente todavía. Aprovechamos este rato para comentar otras dimensiones fractales parecidas a la dimensión box que están dando vueltas por ahí. La más conocida probablemente sea la dimensión del compás, que básicamente consiste en medir, en este caso, la dimensión de una línea costera de la costa de Inglaterra con pasos de una determinada longitud. Entonces, a medida que voy achicando los pasos, la longitud que voy midiendo va aumentando. Esta es una característica importantísima de estos diagramas. En estos diagramas, la función tiene que ser monótona no decreciente. Nunca puede ocurrir que cuente más cajas o cuente más longitud cuando la escala disminuye. Si eso pasa es porque estoy teniendo un error gravísimo en alguna parte. No puede ser nunca que haya menos cajas más chicas que las que eran más grandes. A lo sumo serán la misma cantidad de cajas o más, pero nunca menos. Entonces, bueno, básicamente
dependiendo de el tamaño del stride. Por ejemplo, acá con 6 intervalos de 500 kilómetros, yo recorro toda la costa de Inglaterra y mido una longitud de 3.000 kilómetros. Con 12, pero de una longitud un poquitito mayor, perdón, en vez de la mitad, un poquitito más de la mitad, logro cubrirlo y tengo una longitud un poquitito mayor a la que estoy obteniendo. Sí, fíjense cómo esta secuencia es también monótona creciente, o sea, siempre voy midiendo un poco más de costa a medida que la recta se hace más pequeña, a medida que la regla se hace más pequeña. Acá parece que convergió un valor, pero en realidad probablemente haya números decimales que me están faltando, o también dependa de qué es lo que estoy midiendo, porque si estoy midiendo en un mapa y este valor se me estabilizó, puede estar ocurriendo que llegue al oversampling. Estoy queriendo medir con más precisión algo en el mapa y no en el territorio, y seguramente si voy al territorio donde en el mapa tengo una generalización, en el territorio tengo piedritas, tengo arena, tengo algo que va y viene, y si lo mido con algo más pequeño seguramente voy a encontrar más detalles. Sí, el concepto es, yo no puedo dar un valor para una línea costera de algo real, de algo geográfico, si no digo con qué escala lo estoy midiendo. Si lo mido con una escala de micras, el valor va a ser más alto, y si lo mido con una escala de femtómetros, el valor va a ser mucho más alto. Bueno, hay una dimensión también muy utilizada para señales, sobre todo, que es la dimensión de Iguchi. Esta dimensión básicamente lo que hace es, yo considero que mi señal es una señal discreta, o sea, tengo un conjuntito de valores, y a ese conjuntito de valores lo que voy a hacer es evaluar la longitud de una poligonal que voy obteniendo tomando esas muestras de a pasos. O sea, yo tengo un vector donde en cada celda del vector tengo el valor de la señal. Entonces, tomo entre 1 y 2 y considero que el índice y el valor son como si fuesen el x, y en una poligonal. Entonces, de el x, y de una muestra al x, y de la muestra siguiente, hago la raíz cuadrada de las diferencias entre los valores al cuadrado y con eso obtengo la longitud del segmento. Y hago eso para toda la señal de a pasos. ¿Sí? Con el paso 1, o sea, voy yendo de la muestra 0 a la 1, de la 1 a la 2, etcétera, etcétera, tengo una sola longitud posible, que es la longitud máxima. Con paso igual 2, tengo dos longitudes posibles, yendo entre las muestras pares, de la 0 a la 2, de la 2 a la 4, de la 4 a la 6, o entre las impares, de la 1 a la 3, de la 3 a la 5, etcétera. Tomo el promedio. Luego repito el proceso con 4, 8, 16. ¿Sí? Por ejemplo, con 4 tengo 4 longitudes posibles. De 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 11, etcétera, etcétera. De 1 a 4, de 4 a 7, bueno, y así, perdón, sería de 0 a 4, de 4 a 8, de 1 a 5, de 5 a 9, y así sucesivamente. Y finalmente con eso hago la pendiente de la recta de ajuste, y esa es la dimensión de Iguchi de la señal. Yo les comento, por si esto lo buscan en internet y buscan artículos, hay veces que en las publicaciones vos ves que utilizan pasos 1, 2, 3, 4, 5. Eso tiene una posible justificación, y es entre el paso 2 y el paso 4 está el paso 3, y en el paso 3 tengo alguna información que tiene algún tipo de valor. Y entre el paso 4 y el paso 8 están los pasos 5, 6 y 7 que tienen información, y esa información tiene cierto valor. Eso es cierto, pero también es cierto que cuando yo hago el ajuste por cuadrados mínimos y tengo muchos puntos muy densamente ocupando una región del espacio, eso me ceja, y por lo tanto ahí lo que tengo que hacer para encontrar la pendiente de la recta de ajuste es aplicar algún método de cuadrados mínimos ponderados que tengan en cuenta que la densidad de los valores de la variable independiente no es uniforme. Eso se puede hacer matemáticamente, hay una recetita que te permite hacerlo, bueno, no lo vamos a ver, pero les digo que lo tengan en cuenta. En el caso de 2D, yo puedo extender la dimensión del compás para medir superficies funcionales. Por ejemplo, si lo que quiero hacer es evaluar evaluar texturas,
pensando que el valor de gris es como una altura. Básicamente ahí la idea es tomar las alturas en los diferentes vértices, elegir un valor promedio en el centro y luego tomar diferentes áreas de los prismas que me van quedando y ver cómo van siendo las áreas a medida que voy tomándolas de vértices de a 1 píxel, de a 2 píxeles, de a 4 píxeles, de 8 píxeles, y eso converge también en el espacio log-log. Bueno, esto, el ejercicio práctico, como ven, el programa que hemos ejecutado es exactamente lo que se ve en la captura de pantalla que les puse acá. Básicamente lo que tenemos acá es el tamaño de la caja, 256, 128, 64, 16, 84, 21, sus respectivos logaritmos y la cantidad de valores medios de cajas tocadas en cada uno de los tamaños con sus respectivos logaritmos. Y básicamente vemos que eso ajusta bastante bien a una línea recta. Bueno, ese sería el trabajo práctico que yo les pido que ustedes hagan, ¿sí? Un aplicativo que les permita abrir una imagen, eventualmente binarizarla o abrir directamente una imagen binaria y que luego aplique el método de la dimensión box cortando el viewport en cajas de tamaño mitad cada vez, hacer un muestreo en diferentes traslaciones y ver el resultado que les queda. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la materia y dejamos abierto para las consultas o las dudas que tengan. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego.